Bienvenidos a la PIBC, una iglesia, una familia. Hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me ama. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas.
es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bendición poder estar en este lugar estudiando la palabra de Dios. Estoy emocionado porque ya casi estamos a punto de entrar al capítulo 4 de Apocalipsis, que nos va a llevar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, viendo una serie de acontecimientos, una serie de situaciones que va a pasar en este mundo, cual nunca antes, según dice la palabra del Señor, ha pasado en este mundo. Pero primero quiero leer un momentito Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y quiero leer unos versículos a partir del versículo 3. La intención hoy, antes de entrar al capítulo 4, es recordar algunos puntos fundamentales que tenemos que tener claro, que tenemos que tener refrescando nuestra mente para poder entrar al capítulo 4. Esta predicación se va a dedicar a recordar algunos aspectos importantes para entrar al capítulo 4. Pero quiero leer para ustedes, según Primera de Tesalonicenses 4, versos del 3 al 17, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos has permitido llegar hasta aquí. Estamos a punto de entrar, Señor, a partir del capítulo 4, a ver todo este desarrollo de situaciones, todo este desarrollo de acontecimientos que vienen sobre la tierra, como dice tu palabra, un tiempo y situaciones y cosas que vamos a ver que nunca se han visto en este mundo. Gracias, Padre, porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias porque nos permites entenderla. Ayúdanos a interiorizarla, Señor, para que sea verdaderamente un motor, sea la gasolina que nos lleve a avanzar en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar. El título de este mensaje es las cosas que serán después de estas. Las cosas que serán después de estas. Ya empezando para entrar en materia, hermanos, de las cosas que yo quiero que recordemos es que el Señor Jesucristo hace una división, por decirlo de alguna manera, de este libro en tres grandes acontecimientos o en tres situaciones que Juan tenía que dejar claro y entender. Allá en Apocalipsis capítulo 1, en el verso 19, le dice el Señor: escribe las cosas que has visto, 1, las cosas que son, 2, y las que han de ser después de esta, 3. Ahora, estamos ya en esta tercera sección que vamos a entrar. Entonces, antes de entrar en materia, es mi deseo hacer unos pequeños recordatorios con respecto a esto. La idea es entrar a esta profecía refrescando precisamente muchos aspectos o varios aspectos que son de suma importancia. Lo primero, al entender esta división o al entender estos tres segmentos de la carta, tenemos que entender que las cosas que has visto se está refiriendo a todo lo que acontece desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Todo lo que Juan ha visto, que no nos vamos a meter a desarrollar, pero recuerden que vimos cómo era Jesús, dónde estaba Juan, estaba en el día del Señor, cómo fue la visión que él vio, cómo fue a Jesús y todo esto. Esas son las cosas, escribe las cosas que has visto, era lo que él estaba viendo. Pero también le dice las cosas que son. Esto apunta al mensaje de cada una de las 7 iglesias que nos llevó desde el capítulo 2 y el capítulo 3. Todos los mensajes que ya hemos visto, todo lo que tiene que ver con las iglesias, los reconocimientos de Jesús, la evidencia de Jesús en la iglesia, el reclamo de Jesús en la iglesia, la advertencia de Jesús en la iglesia, y terminaba siempre diciendo: al que venciere, este iba a recibir algunas cosas, y al final un llamado a que cada uno de nosotros, que la iglesia escuche lo que el Espíritu dice a cada iglesia. Le dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces este llamado son precisamente las cosas que son, a eso se está refiriendo. Y las cosas que vamos a empezar a ver son las cosas que serán después de estas. Estas son las cosas que vamos a describir en el capítulo 4
en adelante, donde vamos a estar viendo situaciones muy hermosas como la adoración celestial, vamos a estar viendo el trono celestial y todo esto, vamos a ir poco a poco viendo esto, pero entonces esas son las cosas que han de ser después de estas, que las vamos a ir analizando. Lo segundo que quiero que recordemos es que esta carta, esta misiva, es de Jesús. El autor es Jesús. Recordemos que la palabra de Dios tiene un solo autor y que es Dios mismo, es su palabra. Y Jesús trae esta revelación precisamente para que nosotros la sepamos. Dice Apocalipsis capítulo 1, en el verso 1, la palabra del Señor dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces estamos viendo que esta carta está en la Biblia porque Dios le plació revelárnosla, de revelarnos su contenido para que nosotros entendiéramos lo que va a suceder. Por eso dice la revelación, algo que Dios revela. Ahora yo me pregunto, ¿qué sucedería si todo lo que aquí está escrito pasara en este mundo y absolutamente nadie supiera qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedería si esto pasara así? Una ignorancia increíble, muchas teorías, muchas hipótesis, pero Dios dejó la revelación para que usted y yo sepamos las cosas, para que entendamos los tiempos finales, para que podamos estar apercibidos en estos tiempos finales, para que podamos tener la información necesaria. Muchas veces se nos olvida que quien tiene la información tiene el poder. Quien no tiene información no tiene el poder. Así que el conocimiento de esta profecía, entender esta información, nos da poder, nos da fuerza, nos da valentía para poder defender las cosas que el Señor está diciendo en su palabra y que van a acontecer tal y como el Señor dice en su palabra. No tendría entonces ningún propósito que pasaran todas las cosas que vamos a ver si no existiera la revelación, si no existiera el llamado a tener cuidado, si no existiera toda la información que tenemos en la palabra de Dios para entender estos tiempos. Así que debemos de agradecerle a Dios por esta revelación para usted y para mí. El Señor le plació revelarlo a usted y le plació revelármelo a mí. Agradezcamos a Dios por esto. Ahora, es del mismo Señor Jesús, dice la revelación de Jesucristo, es de Él. No solo porque trata de Él, sino porque Él es quien la ejecutará. Nuestro Señor Jesucristo se encargará de ejecutar absolutamente todo lo que está escrito. Es su revelación. Esta es su revelación para cada uno de nosotros. Es de Jesús. No se trata de una acción de personal. No se trata de una publicidad política, no se trata de un papel comercial, de un papel donde le dice cuál es el menú de hoy. No, se trata de la revelación de Jesucristo. Por eso debemos estudiarla, amarla, cuidarla y aplicarla. Nosotros no podemos hacer caso omiso a la revelación de Jesús, para que usted y yo estemos apercibidos, para que usted y yo estemos preparados. Es para entonces manifestar a sus siervos las cosas que han de pasar, como lo vemos allí en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarla,
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para que sus siervos la entiendan, para que sus siervos la conozcan. Ahora, mis hermanos, otra vez, cuando hablamos de las cosas que han de suceder pronto, está hablando no de inmediatez, sino que cuando inicien, cuando arranquen, lo que vamos a empezar a ver en el capítulo 4, no hay forma de detenerlo. Va a ser seguido, una situación tras otra situación, y nadie podrá pararlo. Por eso dice las cosas que han de suceder pronto. Entonces es para advertirle a su pueblo, es para darle a conocer a su pueblo, es para que cada uno de sus siervos entendamos y estemos listos para estas cosas que van a suceder pronto. Ahora, mis hermanos, no solamente esto, sino que dice el versículo 2, bueno, voy a terminar el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró otra vez, revelación, manifestar y declaración, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, esto lo hace Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Juan está diciendo, yo estoy dando testimonio de tres cosas. Estoy dando testimonio de la palabra de Dios, estoy dando testimonio de el testigo o el testimonio mismo de Jesucristo, y estoy dando testimonio de todas las cosas que he visto, todo lo que yo he visto. Ahora, Juan es ese testigo. Juan da testimonio, ¿por qué? Porque él es el testigo de lo que por mandato divino escribió en esta carta. Él no se lo inventó. Él no lo soñó, él recibió esta revelación y él es testigo fiel de lo que está aquí escrito. Mis hermanos, yo sé que todos entendemos la figura de un testigo, pero como yo les he dicho, hermanos y hermanas, hay buenos testigos y hay malos testigos. Pero Juan está diciendo, yo lo que les voy a revelar en esta carta, yo soy testigo de esto. Yo entiendo de lo que yo les voy a hablar. Lo que para las iglesias de Asia Menor, para que las iglesias de Asia Menor estén atentas a lo que estaba Dios revelando. Juan entonces es ese testigo que esto es palabra de Dios. Juan es testigo que esto es lo que Jesús ha atestiguado, y Juan es testigo que esto es exactamente lo que él vio. También es importante, hermanos y hermanas, recordar la promesa al que pone atención a esta profecía. En el versículo 3 sigue diciendo la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La promesa del que pone atención. La palabra bienaventurado quiere decir muy, muy, muy feliz. No es exactamente felicidad como nosotros la conocemos, porque la felicidad va a estar fortalecida en el tanto existan cosas a mi alrededor que me hagan feliz. En el momento que esas circunstancias cambien, mi felicidad pasa. No es felicidad, es mucho más que esto. Es mucho más, dice bienaventurado. Pero ahora, ¿bienaventurado quién? El que lee. Ahora, es importante aquí ver que esto está en singular.
quien saca su tiempo para leer esta profecía, quien dedica un espacio en su vida para estudiar esta carta, bienaventurado el que lee. Así que es exactamente lo que estamos nosotros haciendo, sacando el tiempo. Usted me dirá, hermano pastor, pero empezamos desde octubre del año pasado. ¿Y cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Saquemos el tiempo. Bienaventurado el que lee esta palabra, el que la analiza, el que la interioriza, el que así como una esponja, ¿verdad? Se le saca todo el agua que tiene. Esa esponja tiene que ser estripada totalmente para sacar esta agua. Así nosotros debemos de estripar esta palabra para sacar todas las enseñanzas que hay aquí. Bienaventurado el que lee, pero no solamente esto, sino dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora habla en plural. Para poder oírla debe ser proclamada. Para que la gente pueda escuchar debe ser una enseñanza, debe ser enseñada para que la gente pueda oírla. Eso es lo que estamos también haciendo. Enseñando la palabra de Dios. De una manera tratando de modo personal, como pastor y como maestro de la palabra, tratando que sea entendible para cada uno de nosotros. Para poder extraer las enseñanzas. Bienaventurados los que oyen. Esto es precisamente lo que estamos haciendo. Somos estudiantes de la palabra de Dios y por lo tanto estamos en clases para escuchar y entender esta profecía. Estamos poniendo atención a esta profecía. Estamos tomando nota de esta profecía. Estamos sacándole el jugo. Bienaventurados los que oyen. Pero sigue diciendo también, dice, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. No solamente el que lee, no solamente el que oye, sino el que las guarda. El que las guarda. Y aquí, mis hermanos, estamos hablando, esto es dar un paso más, es poner en práctica. Es decir que estoy creyendo lo que la Biblia dice y por lo tanto yo lo pongo en práctica. Es creer lo que aquí se está diciendo. El conocer no genera cambios, pero sí el poner en práctica, eso sí genera cambios. Mucha gente tiene mucho conocimiento, pero no genera ningún cambio. ¿Por qué? Porque no se pone en práctica la palabra de Dios. No olvidemos que este mensaje es para su iglesia y para que permanezcan fieles en el tiempo final y no les tome por sorpresa todo lo que va a acontecer. Pero mis hermanos, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan esta profecía. Yo les he dicho, mis hermanos, que lo que realmente nosotros ponemos en práctica de la palabra de Dios, eso es lo que creemos realmente. No todo lo que conocemos de la palabra de Dios, lamentablemente, a veces lo ponemos en práctica. Pero lo que ponemos en práctica es lo que realmente estamos sosteniendo y creyendo de la palabra de Dios. Mucha gente tiene mucho conocimiento, pero no pone en práctica nada, por lo tanto no está creyendo en la palabra de Dios. No olvidemos entonces que este mensaje es para estas iglesias, para que estén listas, para que no les tome por sorpresa todo lo que va a pasar. Y la razón de todo esto lo dicen al final del versículo 3, dice, porque el tiempo está cerca, porque cada día que pasa se acerca más y más el tiempo final. Las profecías nos indican que estamos muy prontos a vivir este tiempo del fin. Incluso yo he escuchado a siervos del Señor diciendo que tal vez esta generación no, pero muy probablemente la próxima generación vaya a poder ver todos estos acontecimientos. Yo no lo sé.
Puede que tengan razón, puede que no la tengan, pero lo que yo sé es que debemos de estar preparados porque el tiempo está cerca. Y si nosotros hemos hecho un análisis del capítulo 24 de Mateo, donde se habla de las profecías del tiempo final, los tiempos finales, vemos que cada vez nos estamos pareciendo socialmente a lo que Jesús decía que iban a hacer en esos tiempos finales, como en los días de Noé. Así exactamente estamos. Ahora, mis hermanos, también la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo es sumamente importante. Mis hermanos, Él va a regresar y lo dice allí en el versículo 7, Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mis hermanos, Él va a regresar. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Si vemos en Daniel capítulo 7, verso 13, Daniel capítulo 7, versículo 13, la palabra del Señor indica lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En Daniel profetizando precisamente sobre estos últimos tiempos. Allá también en Zacarías capítulo 12, Zacarías 12:10, la palabra del Señor nos indica: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y mirarán a mí, dice el Señor. ¿Y cómo van a mirar si no es a través de su segunda venida? También allá en Juan capítulo 14, versículo 2, pasaje sumamente conocido. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor prometió que va a regresar. El Señor prometió que vamos a tener su segunda venida. Y allá en Hechos capítulo 8, capítulo 1, versículo 11, cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado al cielo, estaban allí los discípulos viendo hacia el cielo. Cada vez se iba viendo menos. Entonces se pararon junto a ellos, dice Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, estos que se pararon junto a ellos y les preguntaron: ¿por qué están mirando hacia arriba? Les dijeron lo siguiente, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, en medio de las nubes, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y he aquí que viene con las nubes. Sí, mis hermanos, no hay ninguna duda, nuestro amado Señor Jesucristo volverá y debemos de estar preparados para este gran acontecimiento, para este acontecimiento que trasciende cualquier acontecimiento en esta era. Claro, mucho tiempo ha pasado, pero esto no elimina las profecías. Nuestro Señor solo está dando tiempo para que todos lleguemos a huir de Él y que
cambiemos nuestra forma de vida y nos volvamos precisamente a Él. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quiénes? Para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa del Señor Jesús de que va a regresar, eso es así. Y ya terminando, mis hermanos, vamos a ver el último recordatorio. Su iglesia debe de estar preparada para la venida del Señor. Sí, nosotros como iglesia del Señor debemos de estar listos, debemos de estar preparados para ese momento. ¿Por qué? Porque ese momento, cuando el Señor venga, va a marcar precisamente, mis hermanos, el antes y el después de estas profecías. Vamos a ir profundizando más adelante, no me quiero adelantar, pero su segunda venida va a ser en dos grandes acontecimientos. El primero es el rapto, que Él va a estar en las nubes, primera de Tesalonicenses 4, lo que acabamos de leer, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados y estaremos con Él en el aire, y ahí estaremos por siempre con Él. Ese es el primer gran acontecimiento. En dos líneas paralelas, su pueblo y la gran tribulación. Van a estar allí dos líneas paralelas. Después Él regresará. Después ahora Él viene y va a poner sus pies en el monte. Y va a ser el segundo gran evento. Todo esto se conoce como su venida. A partir de un acontecimiento y cerrando con otro acontecimiento. Y la iglesia, su pueblo, sus hijos, debemos de estar listos. El Señor en este tiempo hará efectiva su victoria sobre Satanás. No que no le ha vencido, ya le venció, pero a partir de estos tiempos va a ser su victoria ya efectiva. Si vamos a Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 17, 14, la palabra del Señor dice lo siguiente: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Van a pelear contra el Cordero, pero el Señor les va a vencer. Aquí podríamos resumir todo lo que vamos a ver en Apocalipsis. Todo se resume en que el vencedor es nuestro Señor Jesucristo y debemos de estar listos. En medio de grandes persecuciones y tentaciones, parecía al cristiano del primer siglo que no se ganaba nada con ser cristiano, que no había un incentivo por ser cristiano. Se era cristiano y se les desterraba, se era cristiano y se les mataba, se era cristiano y se les humillaba. Parecía que no había ningún aliciente para ser cristianos. Pero precisamente en esa revelación, en esa situación es que aparece Apocalipsis revelando todas las cosas que van a suceder, diciéndole a su pueblo, diciéndole a su iglesia: es importante seguir fieles, es importante no claudicar, es importante conocer y entender la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, en este mundo todo va en contra de Dios. Absolutamente todo va en contra de la palabra de Dios. Pero nosotros como sus hijos, nosotros como estudiantes de este sagrado libro, nosotros tenemos que entender que vendrá el fin y todo pasará por el poderoso juicio de Dios. Así que las cosas no son como parecen. No es el mundo quien va a triunfar, es Cristo Jesús. No es el pecado quien va a reinar, es Cristo Jesús. Pero debemos de estar listos. Muchos
creen que el pueblo de Dios está sobrando en este mundo. Muchos piensan que los cristianos no deberíamos de estar acá. Muchos piensan que somos tontos, que somos ingenuos, que nos lavaron el cerebro. Muchos piensan que estamos de más, pero no saben que es precisamente lo que está sosteniendo la misericordia de Dios en este planeta, es precisamente su pueblo. Los que están sosteniendo la misericordia de Dios aquí es la obra de Dios a través de su iglesia. No podemos desmayar y pensar que no vale la pena seguir a Cristo. Allá en Romanos capítulo 8, versículos 18, pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, aquí tenemos aflicciones, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo dice que Él lo tiene claramente definido, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las bendiciones que vamos a recibir en la venida del Señor Jesucristo. Romanos 8, 35 al 39, ¿qué pues? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a separar del amor que hay en Cristo Jesús. También 2 Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18, la palabra indica porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No nos distraigamos con las cosas temporales, empecemos a ver las cosas espirituales, las cosas eternas, las cosas que a simple vista no se ven. Sigamos adelante confiando en las promesas de nuestro Señor y Salvador, y en la eternidad estaremos en su compañía y bajo su cuidado. Ya para terminar, Apocalipsis capítulo 22, versículos del 5 al 7, dice la palabra del Señor: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Termino con este versículo nuevamente. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Recordando todo esto, ahora sí, vamos a entrar a partir de la próxima semana con fe, con esperanza. Vamos a entrar a lo grueso de esta revelación, vamos a entrar a lo profundo de esta revelación, donde las cosas cambiarán radicalmente en este mundo. Es otro panorama completamente diferente, pero el Señor viene y el Señor quiso que usted y yo sepamos esta revelación. ¿Estamos preparados?
Estamos listos, estamos ansiosos por entrar a esta hermosa revelación. Dios quiera que nuestro corazón esté rebosando de gozo, rebosando de agradecimiento, rebosando de compromiso con Dios al entrar a esta hermosa revelación. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra, que nos permites manifestar, Señor, nuestro agradecimiento a ti por esta hermosa revelación. Gracias porque te plació revelarlo. Gracias porque te plació compartirlo con nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a estar completamente listos y preparados para ese gran acontecimiento mundial, cual nunca antes se ha vivido en la historia de la humanidad. Gracias porque nos has amado, nos has perdonado y nos has hecho tus hijos, Señor. Y nos vas a acompañar y nos vas a revelar todo lo que tú tienes preparado para los tiempos finales. Muchos desearan saber el futuro y van donde diferentes personas que les lea el futuro, pero aquí en tu palabra tenemos la revelación clara de todo lo que va a suceder en los tiempos en el futuro. Gracias por revelarlo a nuestras vidas. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Próximo domingo arrancamos ahora sí con el capítulo 4 de Apocalipsis. Bendiciones.